Bueno, Michael, te queríamos dar las gracias por haber aceptado la entrevista con nosotros, con la revista Heterodoxia. Un honor estar contigo y poder tener un diálogo respecto a la situación actual y al futuro de la izquierda hoy día en América Latina y en el mundo, ¿no? Queríamos partir un poco la primera pregunta, que es a partir de la entrevista que tú nos conseguiste la última vez, en el cual explicaste a grandes rasgos los lineamientos que tú has investigado respecto a las características del capitalismo desde una perspectiva de un marxismo weberiano, ¿no? En el cual se enfatiza la dimensión de la explotación y la alienación en Marx, pero también toda esta dimensión de la burocratización y racionalización de la vida, que es muy clara en Mm. Weber. Desde esa dimensión, ¿cuáles tú crees que serían las principales características o cómo se expresan estas posiciones a la hora de entender los elementos centrales del neoliberalismo en la actualidad? Sí. Bueno, hay dos, digamos, observaciones de Weber que creo corresponden también al espíritu de lo que dice Marx, ¿no? Pero formuladas de manera un poco distinta, que me parecen muy actuales, ¿no? Y que son un poco dos aspectos de la realidad del capitalismo, ¿no? El primero es cuando Weber explica que el capitalismo es una jaula de acero, ¿no? Eh, la expresión alemana exacta es Stahlhartes Gehäuse, habitáculo duro como acero, ¿no? Pero se ha utilizado esa fórmula jaula de acero, me parece también acertada, ¿no? Es decir, es un sistema que aprisiona a los individuos, ¿no? Los encierra en una especie de jaula, ¿no? Destruye la libertad, solo queda la ilusión de la libertad, ¿no? Que es la libertad del consumidor, ¿no? Del consumidor, etcétera. Pero es finalmente un sistema totalitario, ¿no? Es decir, en el neoliberalismo capitalista hay algo de totalitario, ¿no? No es la palabra de Weber, ¿no? Pero es un poco esa idea, ¿no? De la jaula de acero, ¿no? Bien. Ahora, la diferencia de Marx con Weber es que Weber considera eso como un destino, ¿no? Schicksal, ¿no? Inevitable, es una fatalidad a la cual no puede escapar el hombre moderno. En cuanto que para Marx, sí es posible a nosotros, prisioneros de esa jaula de hierro, de utilizar los instrumentos de la crítica revolucionaria para romper las barras, ¿no? De esa jaula de hierro y buscar el camino de la liberación, ¿no? De la emancipación, el camino revolucionario. Es decir, Marx sí cree en una revolución que rompe con esta jaula de hierro, ¿no? Ahí está la gran diferencia, no tanto en el diagnóstico, ¿no? Son muy semejantes, pero en la posible alternativa para Marx y la resignación fatalista de Weber. Ahí se separan los caminos, ¿no? Y otra definición de Weber que me parece muy acertada, que también corresponde al espíritu de lo que dice Marx en el Capital. Dice Weber, el capitalismo es una esclavitud sin maestro, ¿no? Esclavitud sin maestro. Eso quiere decir que, aunque en el capitalismo hay eso, Marx también lo dice, los burgueses, claro, son los que aprovechan del sistema, lo utilizan, ¿no? Para sus intereses, su avidez de la acumulación, del lucro, ¿no? Etcétera, pero no controlan el sistema. El sistema tiene una lógica impersonal, abstracta, ¿no? Que se impone a todos, incluso a los propios capitalistas que no logran efectivamente controlar al sistema, ¿no? Incluso se les escapa y ahí viene la crisis, etcétera, y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, es una esclavitud sin maestro. Entonces, aunque sea importante denunciar el escándalo digamos, de esos multibillonarios que acumulan inmensas fortunas a costas de la explotación de todo el mundo, ¿no? Y aunque es importante luchar contra el poder de esa oligarquía burguesa,
lo fundamental es el sistema, ¿no? Es ese sistema abstracto, total, ¿no? Que determina las vidas de todos y que hay que romper, ¿no? Hay que destruir, hay que superar, ¿no? No se trata solo de combatir los individuos que aprovechan del sistema, claro, hay que combatirlos, pero lo fundamental es el mismo sistema, ¿no? No nos adianta cambiar un dirigente por otro, un burgués malo por un burgués bueno, etcétera. No se trata de eso, ¿no? Es una cuestión sistémica, ¿no? Es el sistema que es perverso. Estoy citando al Papa Francisco, que no es marxista, pero el actual sistema económico es totalmente perverso, ¿no? Bien, entonces eso me parece una lección, si se quiere, del marxismo weberiano. Nuestro enemigo es el sistema, ¿no? Capitalista, industrial, moderno. Bien, eso es punto. Ya. Hola, Michael. Una de las tensiones que actualmente atraviesa la izquierda a nivel global y también en Chile es entre las tesis que afirman una posición desarrollista y las tesis postdesarrollistas, las que miran horizontes dentro de, al menos en América Latina, de desarrollar capacidades productivas y así cerrar brechas con el primer mundo, y aquellas que afirman también y ponen énfasis en la crítica al crecimiento, lo que también en Estados Unidos se conoce como el debate entre el Green New Deal y el decrecimiento. En Sí, este marco, ¿cuál es tu posición respecto de esta tensión y sí, cómo piensas que es la forma adecuada de abordarla? Sobre todo sí, en el entendido de que muchas veces esta tensión genera mucha crispación en la izquierda y dificultades de poder aunar sí. diálogos. Bien, creo que esas dos posiciones de la izquierda son acertadas y equivocadas, ¿no? Creo que hay que buscar una superación dialéctica de esta opción que me parece equivocada entre desarrollo o descrecimiento, ¿no? Desarrollo o postdesarrollo, etcétera. Bien, como digo, los dos tienen cierta realidad, pero me parece que tenemos que superar dialécticamente esas dos posiciones. ¿En qué sentido? Bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollismo, el extractivismo, llevan a un callejón sin salida, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la misma economía de los países periféricos, como del punto de vista del planeta, ¿no? Es decir, no podemos seguir sacando carbón, petróleo, produciendo más, más. Entonces, eso es ecológicamente insustentable, ¿no? Y bueno, primera cosa. Y la otra cosa, la idea del descrecimiento, ¿no? Y que ya no necesitamos desarrollo de ninguna forma, también es un poco problemática, ¿no? Porque, bien, en los países de América Latina sigue existiendo mucha hambre, siguen problemas fundamentales sin resolución, agua potable, por ejemplo, sistemas de canalización, ¿no? Hay varios problemas que necesitan cierta forma de desarrollo. Entonces, ¿cuál sería, creo yo, la respuesta ecosocialista adecuada? Es que no se trata de desarrollar o no desarrollar en abstracto, o de reducir o no reducir, ¿no? Tenemos que tener una visión cualitativa de varios tipos de actividad productiva, ¿no? De consumo. Algunas de esas actividades no queremos reducirlas, queremos suprimirlas, cero, ¿no? Cero. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la publicidad, ¿no? Una cosa totalmente absurda, irracional, solo es racional en el sistema capitalista, pero cualquier proceso de transición más allá del capitalismo, ¿para qué necesitamos la publicidad? Que es un desgaste formidable de energía, materia prima, trabajo, para nada, ¿no? Para absolutamente nada. Entonces, suprimir la publicidad, primer ejemplo de cosa, pero no es el único, obviamente, ¿no? Queremos suprimir también la extracción de las energías fósiles, el petróleo, el carbón, sobre todo, ¿no? Claro, eso no se va a pasar de un día para otro, es un proceso, pero el objetivo es cero, ¿no? Llegar al punto cero
de las energías fósiles, ¿no? Eso es fundamental para salvar el planeta, pero no es solo el planeta, es la vida en el planeta, ¿no? La vida humana. Bueno, otras producciones se trata no de suprimirlas, pero de reducirlas. Por ejemplo, la producción de coches. La idea que cada individuo en la sociedad tiene que tener uno o dos coches es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es una idea del capitalismo industrial norteamericano, ¿no? Que no podemos aceptar. Entonces hay que reducir eso, ¿no? Y permitir, digamos, promover el desarrollo del transporte colectivo, de la bicicleta, de los caminos de peatones, etcétera, pero va a quedar una parte para el vehículo individual, el coche, bien. Entonces, se trata de reducir. Y finalmente, hay otras actividades que queremos desarrollar, ¿no? Que ahora está muy poco desarrollada. Las energías fósiles, ¿no? La energía solar, etc. La agricultura biológica, ¿no? No el agronegocio capitalista, la agricultura ecológica. Queremos desarrollar. La distribución de agua para la gente, los servicios de saneamiento básico, etc. Entonces, hay muchas cosas que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, por eso plantear desarrollo o postdesarrollo, crecimiento o descrecimiento en abstracto me parece un impasse, ¿no? Una falsa respuesta. Tenemos que tener una visión más concreta de los varios ramos de la producción y el consumo y, segundo ellos, tratar de suprimir ciertas actividades, reducir otras y desarrollar. Punto. Tomando esos últimos dos puntos de la primera pregunta, ¿no? De que el elemento central de la crítica es el carácter sistémico del capitalismo, y este segundo punto, superar dialécticamente la tensión entre desarrollismo y postdesarrollismo, me imagino que una de las propuestas que tú sugieres, bueno, ya sugirió, es el ecosocialismo. Y en ese sentido, ¿cuáles son, a grandes rasgos, las principales características de este proyecto ecosocialista y en qué medida Bien. se diferencian de la izquierda clásica, ¿no? Bien. Bueno, el ecosocialismo es una convergencia dialéctica entre planteamientos fundamentales del socialismo, del marxismo y los planteamientos de la ecología, ¿no? Por tanto, se opone a lo que fue el socialismo no ecológico o antiecológico, ¿no? Del siglo pasado, tanto en su forma socialdemócrata como bajo la forma del estalinismo, ¿no? Eso es un callejón sin salida, ¿no? Por otro, la ecología no socialista, la ecología que cree en la posibilidad de respetar las leyes del mercado, de un compromiso con el capitalismo verde, etc. Eso también es otro camino sin salida. Por tanto, nosotros criticamos esas dos formas, el socialismo sin ecología y la ecología sin socialismo. Proponemos entonces esa alternativa ecosocialista, que parte de una hipótesis fundamental que el capitalismo, por su naturaleza, lleva inevitablemente, ¿no? Incontrolablemente a la destrucción del medio ambiente, a la destrucción de los equilibrios ecológicos, al aquecimiento global, al cambio climático y, por tanto, a la catástrofe ecológica. Una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es la lógica del capitalismo, ¿no? No es una cuestión de mala voluntad o buena voluntad, etc. Es la lógica del sistema. Entonces, siempre me gusta citar la frase de Walter Benjamin, ¿no? Necesitamos una revolución, ¿no? Y el ecosocialismo es una propuesta revolucionaria. Pero dice Walter Benjamin, la revolución es accionar los frenos del tren, ¿no? No es la locomotiva de la historia, es la humanidad que acciona los frenos del tren. Y me parece eso muy acertado. Somos todos pasajeros de un tren suicida, que es el tren de la civilización capitalista industrial moderna, que va caminando con velocidad creciente hacia un abismo, que es la catástrofe ecológica. Bien. Varios gobiernos en el planeta, entre los más importantes, son los gobiernos ecocidas, neofascistas también, como Donald Trump, Jair Bolsonaro, etc.,
quieren acelerar este tren suicida, más rápido, ¿no? Más carbón, que avance, que corra más rápido hacia el abismo, ¿no? Los gobiernos burgueses más razonables, que sí reconocen que hay un problema, la ecología, etcétera, lo que proponen, de hecho, es pintar la locomotiva de verde, ¿no? Que obviamente no resuelve el problema. Entonces, nosotros insistimos en esa primera idea del ecosocialismo. No hay salida para la crisis ecológica en los límites del capitalismo. Y eso lo prueba toda la historia y todas las reuniones internacionales, ¿no? Los gobiernos que discuten no llevan a nada, ¿no? Y no es casualidad. Bueno, entonces necesitamos de una alternativa anticapitalista, antisistema. Eso es el ecosocialismo. Entonces, el ecosocialismo toma ideas fundamentales del socialismo, la propiedad colectiva de los medios de producción, la planificación democrática, ¿no? La supresión de las clases sociales, etc. Pero todo eso debe incluir la perspectiva ecológica. Es decir, al planificar la economía democráticamente, tenemos dos criterios fundamentales: la satisfacción de las necesidades sociales y el respeto de los límites ecológicos, ¿no? Tomar medidas drásticas para impedir esa corrida suicida a la catástrofe ecológica. Entonces, ahora, con eso, el ecosocialismo, ¿por qué decimos ecosocialismo? No sé si llaman socialismo, es algo nuevo, ¿no? La ecología, claro, aparece en Marx, hay algunos apuntes, etc., pero no estaba en el centro del pensamiento marxista o socialista, ¿no? Y por razones obvias, es que la cuestión ecológica no era fundamental en el siglo XIX, lo mismo inicios del siglo XX, como lo es hoy. Hoy la cuestión ecológica es la cuestión de la sobrevivencia de la humanidad. No es un detalle, entre otros, ¿no? Es la cuestión política fundamental de nuestra época. Por tanto, el socialismo tiene que enfrentar ese desafío, ¿no? Por tanto, es un socialismo nuevo, con una nueva comprensión del capitalismo. El capitalismo no es solo el sistema de explotación brutal, de injusticia social, claro, es todo eso, pero es un sistema destruidor de la madre tierra, de los equilibrios ecológicos y que nos lleva al cambio climático, que es una amenaza a la vida humana, ¿no? Bien, entonces eso cambia lo que entendemos por capitalismo. Y también cambia, obviamente, lo que tenemos por socialismo. Entonces, eso es la propuesta ecosocialista, que es la propuesta también de una nueva civilización, más allá de la civilización capitalista industrial, ¿no? Una nueva civilización basada en valores de libertad, de democracia, de solidaridad, justicia social y respeto por la madre tierra, ¿no? Fundamental. Entonces, es la idea de una civilización ecosocialista. Bueno, haciendo el vínculo con las nuevas o pertinentes reflexiones en torno al socialismo y también las exigencias en términos de horizonte civilizatorio que abre el siglo XXI. Bueno, en Chile, a este singular momento político en el cual nos encontramos, coincide con la conmemoración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que es una experiencia política que dejó una huella muy profunda en la memoria popular, y que al mismo tiempo a nivel global marcó también una experiencia referente dentro de los modelos de transición democrática al socialismo. A partir de tus lecturas y tus reflexiones, y justamente de este prisma de poder leer, por ejemplo, contenidos como el socialismo, a partir de las exigencias que abre el siglo XXI, ¿cuáles crees que pudieran ser las lecciones de la experiencia chilena, de la Unidad Popular, que tributen hacia estos horizontes que mencionabas? Bueno, creo que la Unidad Popular fue una extraordinaria experiencia de lucha y movilización popular, de una tentativa radical de
iniciar un proceso de transición al socialismo. Y la figura de Salvador Allende es realmente algo que merece un profundo respeto, ¿no? De un hombre que dedicó su vida a la clase trabajadora, a la causa socialista, que dio su vida por eso, ¿no? Y que fue víctima del fascismo pinochetista. Entonces, tenemos que celebrar, ¿no? Con mucho respeto, con mucha admiración, la experiencia de la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende. Ahora, claro, se puede hacer críticas, ¿no? Hicimos críticas en la época, etcétera. Había muchas ilusiones sobre las Fuerzas Armadas, en particular, la idea de que se podría iniciar ese proceso con el apoyo de las Fuerzas Armadas, etcétera. Eso se reveló una ilusión, ¿no? Queda la cuestión abierta, ¿es posible una transición democrática, pacífica al socialismo? No, pero concretamente en Chile la idea que se podría hacer eso con el apoyo, la participación, por lo menos la neutralidad del ejército, obviamente era una ilusión. Bien, ahora, creo que eso, esa experiencia no se repite, ¿no? La historia nunca se repite, ¿no? Y ahora vivimos otra época en que hay nuevos problemas, nuevos desafíos que no estaban planteados en esa época, en los años 70, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión ecológica, ¿no? No se planteaba en esa época, ¿no? Hoy en día sí es un desafío central. Y así por delante, ¿sí? Entonces, tenemos que sí celebrar, ¿no? Ese aniversario, digamos, tomar ese ejemplo como una tentativa muy grandiosa, importante, ¿no? De iniciar una transición al socialismo, de tomar medidas de transformación radical, etcétera, con todos sus problemas, límites. Pero hoy en día tenemos que enfrentar problemas nuevos y encontrar soluciones nuevas. Eso. Y Michael, justamente a partir de aquello, la idea de repensar la izquierda en un contexto actual, tratar de aprender de las experiencias anteriores, pero adaptarla, actualizarla de las problemáticas que están sucediendo el día de hoy. Como sabe, en Chile el año pasado, en octubre, sucedió el famoso estallido social, en el cual gran parte de las problemáticas sociales que iba acarreando el neoliberalismo tuvo su expresión pues, político-social en un fuerte movimiento que emergió en aquel periodo y que se ha visto temporalmente interrumpido por el coronavirus, pero sí ha cambiado gran parte de lo que era el consenso neoliberal. O sea, la idea de que Chile era el gran país de América Latina que había tenido el dinamismo económico, el bienestar, etcétera, digamos, estalló en mil pedazos con esto del estallido. No sé, y como última pregunta, ¿no? Si tienes alguna recomendación, alguna idea, algo que tú creas que nos pueda abrir en términos de perspectiva este estallido social que está sucediendo en Chile. Mira, recomendaciones no puedo hacer, ¿no? Porque vivo en París y ahorita estoy en Grecia, ¿no? Estoy muy lejos, ¿no? Ustedes van a encontrar, ¿no? El camino, eso estoy seguro. Pero sí me gustaría decir que ese levante social antineoliberal en Chile es algo formidable, ¿no? Es una experiencia increíble que ha inspirado a las luchas sociales en todo el mundo, ¿no? Mucha gente decía, vamos a ser como los chilenos, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? De movilización antineoliberal con la juventud a la cabeza, las mujeres a la cabeza, ¿no? Pero también todo un montón de gente, de trabajadores, de gente pobre, de la periferia, de intelectuales, en fin, estudiantes, etcétera, ¿no? Todo eso fue extraordinario, ¿no? Y espero que va a continuar, que va a seguir, no va a terminar. Bueno, entonces eso me parece fundamental, es decir, necesitamos construir alianzas de ese tipo, ¿no? Amplias alianzas sociales antineoliberales. Eso es un primer paso fundamental, ¿no? Para enfrentar a ese monstruo, ¿no? Que es el capitalismo neoliberal. Pero en cuanto revolucionarios, en cuanto marxistas, creo que es también nuestra tarea llevar a este movimiento la idea de que nuestro enemigo es obviamente el neoliberalismo, pero atrás del neoliberalismo está un sistema, que es el sistema capitalista, ¿no? El cual encontró en el neoliberalismo su forma más adecuada, ¿no? Pero en último análisis, nuestro adversario es el mismo sistema capitalista, ¿no? Esa es una idea que debemos
podemos llevar a la discusión, ¿no? Sin querer dar lecciones o imponer la línea, ¿no? Sino simplemente proponer a la discusión. Y creo que muchos en esas movilizaciones tienen esa conciencia antisistémica, ¿no? Esa conciencia anticapitalista no es algo que nosotros vamos a traer, sino algo que ya está presente. Y creo que en el futuro del movimiento eso se va a desarrollar. Pero de todas maneras, hay que decir, lo que ustedes han hecho en Chile en el año pasado fue un ejemplo que inspiró a toda la gente en el mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ¿no? Esa idea, sí, podemos luchar, podemos incluso ganar, obligar a los gobiernos a recuar, ¿no? Entonces, eso realmente fue extraordinario. Y también una forma nueva de movilización, que no es la tradicional de la huelga sindical, etcétera, de los partidos tradicionales. No, es una forma de movilización que viene desde abajo, ¿no? Que se autoorganizó, ¿no? Por iniciativa de la juventud y de las mujeres, ¿no? Entonces, algo nuevo, ¿no? Tenemos que aprender con eso, ¿no? Y no simplemente repetir lo viejo del siglo pasado. Bueno, Michael, te queríamos dar las gracias por habernos dado este tiempo para conversar con nosotros. Ha sido un gusto y te enviamos muchos saludos y espero que esté todo bien por allá en Atenas. Sí, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Un fuerte Muy bien. abrazo y seguimos. Sí, Hasta pues. pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.